hoy para hacerlo en este momento y lo voy a tener que hacer mañana. Pero bueno, pero en un momento que ahora voy a empezar a compartir. Y después me quedaba por ver un par de cositas nomás para para informar los resultados de examen, que después de la clase les termino de armar la planilla y se las envío. Esperen que voy a abrir el archivo. Ah, que me quedó el archivo equivocado. Bien. Este. Ya, ahí lo encontré. ¿Ahí lo ven? Sí, profe, se ve. Bien. Bueno, hoy lo que me quedaba de la clase anterior, que por ahí pensaba hacerlo un poco más corta y al final terminé extendiéndola, así que esta me quedó corta. Me quedó nomás pendiente una cosa que quería agregar, que no tenía, que quería terminar de armar, que si bien ustedes lo deben de ver, pero particularmente algunas cuestiones relativas a la selección de contactores para regímenes temporario, intermitente y, bueno, y algunos criterios que son específicos de utilización en motores que a lo mejor por ahí en otra asignatura no llegaron a ver y que siempre me queda pendiente de colocarlo. Bueno, había empezado a armarlo de la mañana, pero no llegué a terminarlo. Entonces eso se lo voy a pasar
va a ser cortito y se los voy a pasar después para que lo tengan, ¿no? Ya no está comprendido dentro de las preguntas que les pasé ni nada. Bien, respecto de dimensionamiento, lo que me quedaba era, porque hicimos similitud sobre máquinas estáticas, que en alguna medida muchos de los conceptos son transferibles a máquinas rotativas, pero de todas maneras vamos a ver hoy un poco la relación de potencia o cupla extraíble de una máquina y para el caso particular de máquinas asincrónicas, cómo varían los parámetros de la máquina o las características de la máquina con ciertos parámetros de diseño, ¿no? En general, cuando se trabaja en máquinas eléctricas, suele trabajarse más con conductores o tradicionalmente más con conductores que con espiras, ¿no? Porque en realidad uno lo que dispone en un corte transversal de máquina son conductores, ¿no? En la periferia uno distribuye conductores cuando habla de una distribución, una carga específica de amper conductor metro, precisamente cada espira son 2 conductores, lo que interesa ahí, en definitiva, es la disposición de conductor en la periferia. Y bueno, por ese motivo, la expresión de la tensión inducida la ponemos, en definitiva, función de la tensión inducida, función del número de conductores activos por fase, por eso acá hay un 2 en lugar de un 4, multiplicado por el factor de forma de la onda de inducción, que por supuesto, si la onda es senoidal, esto vale 1,11, ¿no? 1,11, bueno, el factor de arrollamiento, el flujo por polo, bueno, y la frecuencia. Sí, porque en definitiva, si fuese el valor medio, 2 vale para el valor medio, por el factor de forma, relación entre valor eficaz y valor medio. Como la onda de inducción y la onda de fuerza electromotriz inducida en los conductores, en un conductor cubre, digamos, toma la misma forma, el factor de forma de la onda de inducción termina siendo el factor de forma de la tensión, ¿no? Generalmente la tendencia cuando se trata de una máquina asincrónica, que en definitiva muchas de las cosas que vamos a ver acá la orientamos hacia esa máquina, el factor de forma tiene más el factor de forma tiende a quedar, digamos, a acercarse más al factor de forma de una onda cuadrada, porque en general yo en la máquina asincrónica, como tengo saturación de dientes, ¿no? La fuerza magnetomotriz de primer armónico es senoidal, porque en definitiva depende exclusivamente de la distribución de ondas de fuerza magnetomotriz de estator y rotor, y bueno, si la distribución de los conductores es adecuada, prácticamente la onda de fuerza magnetomotriz resultante en el entrehierro es senoidal, ¿no? La onda de fuerza magnetomotriz resultante, pero, perdón, fuerza magnetomotriz, función de tita, es senoidal, pero si lo veo, digamos, si yo tengo saturación de diente en la zona, esto es resultante, ¿no? Si yo tengo saturación de diente en la zona central, bueno, más o menos sigue la forma de onda, pero en el centro se achata. Entonces, al tender a achatarse la onda de inducción en el centro, bueno, este factor de forma puede diferir de 1,11, puede estar en 1,08, 1,07, bueno. Pero son condiciones bastante específicas del diseño, digamos, bastante específicas, digamos, de la realización del diseño a la máquina, ¿no? Bueno, y el flujo es, bueno, inducción de cresta por largo, por paso polar, por la relación entre valor medio y valor máximo, ¿no? Alfa, que también puede diferir de acuerdo al estado de saturación. O sea, tanto el factor de forma, ¿no? En una máquina asincrónica, como el alfa, son función del factor de saturación. Factor de saturación, perdón. ¿No? Y el factor de saturación, en realidad, que se llama KD, es la fuerza magnetomotriz, que, digamos, la diferencia potencial magnético de entrehierro más la fuerza magnetomotriz de dientes, dividido la fuerza magnetomotriz de entrehierro. Es cuánto cae del potencial magnético en la zona lineal
o mejor dicho, cuánto cae de potencial magnético en diente y entrehierro respecto de lo que cae en la zona lineal, que es el entrehierro. Bien. Bien, el flujo entonces toma esta forma y por supuesto si alfa fuese la relación de valor medio a valor máximo, fuese 2 sobre pi para senoide, ¿no? Para senoides 2 sobre pi, pues entonces da la famosa relación B de cresta por L por diámetro dividido 2 veces el número de par de polos. Perdón, dividido el par de polos, el número de par de polos, ¿no? Entonces esa es la fórmula conocida para una distribución de inducción senoidal. Bien. Entonces ahora yo integro esto y puedo determinar la tensión inducida, y si bien aparece un alfa y un factor de forma, ¿no? Que pueden diferir, 2 sobre pi, el otro, digamos, el factor de forma pasa a ser en definitiva la relación de valor eficaz a valor medio, es raíz de 2 sobre 2 dividido 2 sobre pi, ¿no? Bueno, si bien ese factor, digamos, se reduce cuando se achata y el alfa tendría una tendencia más bien a aumentar la relación de valor medio a valor máximo, ese producto en definitiva se mantiene más o menos dentro de un cierto rango. Se podría decir que en primera instancia estos factores, el factor de arrollamiento, el producto entre estos dos factores, el factor de arrollamiento, se mantienen dentro de un valor acotado, ¿no? Entonces, Profe, una consulta. sí. Ya que estamos hablando del dimensionamiento, entonces se toma la condición de que el factor de saturación sea bajo para el dimensionamiento. En realidad, no. Vos sabés que el factor de saturación, digamos que puede estar, normalmente puede estar en el orden de 1,1, 1,15, 1,2, perfectamente, porque el entrehierro es chico, se procura un entrehierro bajo, entonces y los dientes a veces no se los calcula tan holgado. Generalmente se trabaja con una inducción a lo mejor de 0,8 en el entrehierro, 0,85, y en el diente termina, vos pensás que el espesor de diente que tenés está quizá en algunas máquinas incluso por debajo de la mitad del paso de ranura. Entonces, vos, digamos, la inducción en el diente, ¿no? Si yo te digo, bueno, vamos a hacer, dibujo un diente, vamos a suponer una ranura semicerrada de una máquina, digamos, no de desarrollo con barras, sino con ¿no? ¿No? Entonces, imagínate, vos tenés un entrehierro, ¿no? Este es el paso de ranura, ¿no? Vamos para que lo voy a colocar con flanco más paralelo, ¿no? Por el flanco paralelo. Cuando se trata de ranura semicerrada, generalmente trabaja con flanco de diente paralelo, la ranura trapecial, ¿no? Esto tenés acá, tenés un paso de ranura, entonces el flujo por cada paso de ranura pasa a ser, bueno, la inducción máxima en el entrehierro, que en realidad no es que sea la máxima maximorum, que depende del ranurado, digamos, depende del dentado, sino como si fuera el valor medio máximo, ¿no? De entrehierro. Bueno, suponte que vos tengas una inducción de entrehierro de 0,8, pero el ancho de diente, ¿no? Está por debajo del ancho del paso de ranura. Acá a lo mejor lo acoté medio cortito, ¿no? Pero va de mitad a mitad, y a lo mejor el ancho de diente está por abajo, y tenés una inducción de 1,6 o 1,7 Tesla en el diente, ¿no? Que sería un valor más o menos de los que pueden ocurrir. En las máquinas sincrónicas es todavía peor, pero se trabaja con más entrehierro. Entonces, la caída de potencial magnético en diente no es despreciable frente a la caída de potencial magnético en el entrehierro, entonces hay una tendencia a que el flujo tenga un achatamiento. También eso va de la mano, ¿no? Para evitar, si vos conectás el centro de estrella, ese flujo achatado te produce un tercer armónico que va a ser de secuencia homopolar, ¿no? Porque tiene una presencia de tercer armónico. Al no conectar el centro de estrella,
vos evitás que esa corriente de tercer armónico circule. ¿Me explico? Sí. Bien, entonces, ahora, pero como estamos todavía en dimensionamiento primario, lo que quiero decir es que la máquina y los materiales se usan. No es que se privilegia la linealidad para, digamos, para, en alguna medida, a expensas de subutilizar los materiales. Los materiales se exigen al nivel que térmicamente es posible, obviamente dentro de cierta lógica, ¿no? Entonces, hablar de una inducción en los dientes de 1,5, 1,6, 1,7 Tesla está dentro de lo esperado. Bien, el factor de arrollamiento y el factor de arrollamiento es factor de paso por factor de distribución, porque en general el estator no se hace hélice bueno, esto está, que es en el orden de 0,95, 0,92, 93, vamos a poner 94, por ahí en este entorno, depende, ¿no? Bien, este factor se mantiene también relativamente constante, ¿no? Si es, como le decía, valor eficaz, que es raíz de 2 sobre 2 del valor de cresta, y el valor medio es 2 sobre pi del valor de cresta, así que esto es raíz de 2 por pi, ¿no? Dividido 4, y esto multiplicado por, bueno, 2 sobre pi, ¿no? Bueno, entonces eso da, en definitiva, algo próximo, tiene que dar algo próximo digamos, próximo a 0,7. No se va a mover mucho de ahí. Va a estar en ese entorno. Después, bueno, frecuencia, inducción máxima, largo, diámetro dividido al número de par de polo, número de conductores activos por fase. Si yo ahora digo, bueno, ¿cuál es la potencia? Si yo tengo la tensión, ahora lo multiplico por 3 y por la corriente, y eso me da la potencia aparente, ¿no? Bien, entonces la potencia aparente resulta igual a una serie de factores, como les decía, esto que está acotado, esto que es próximo a 1, pi 3, por inducción, frecuencia, y acá aparece el número de conductores, que quisiera despejarme un poco ¿no? del número de conductores, largo por diámetro dividido el número de par de polo por el número de conductores activo por fase y por la corriente. Bien, si yo ahora hago esto, 3 veces el número de conductores activos por fase por la corriente, tengo los amperes conductor en la periferia. Los amperes conductor que no son, las corrientes no están en fase, pero desde el punto de vista de la carga térmica, sí. O sea, desde el punto de vista de la carga térmica no interesa que estén o no en fase. Lo que interesa es que yo tengo tantos conductores en la periferia, pero quiero decir, tengo una cantidad de amper conductor en la periferia determinado, ¿no? Bien, que representa en alguna medida una solicitación térmica por las pérdidas que en los conductores se producen. Uno de los parámetros de diseño característico que también lo presenté en transformadores, ¿no? Pero que fundamentalmente aplica a las máquinas rotativas, en los transformadores lo presentamos más por el lado de la, digamos que asociado a la densidad superficial de corriente me daba algo que acá también lo vamos a usar, pero una suerte de parámetro efectivamente de pérdidas por unidad de superficie. Bueno, pero de todas maneras también hay otras características que en las máquinas rotativas van a pasar a depender de la densidad lineal de corriente. Entonces, la densidad lineal de corriente pasa a ser un parámetro que para el cálculo de una máquina tiene que estar acotado. ¿A cuánto? Bueno, depende, digamos, de la clase de aislación, porque si aumenta la cantidad de amper conductor por metro, aumenta la carga térmica, pero también se liga con algunas características que en definitivo no quiere verificar de la máquina. Entonces, no toma cualquier valor, pero así para hablar de orden de magnitud, podrá estar en 20.000 amper metro, 30.000 amper metro, para hablar de, digamos, de orden de magnitud, ¿no? O sea, del orden de 20.000 amper metro a 40.000 amper metro, para hablar digamos, de un orden, ¿no? Después, bueno, cada máquina, de acuerdo a la experiencia volcada y a condiciones particulares, tiene en los libros que es dedicado ya al cálculo de máquinas, rangos usuales de estos parámetros que uno tiene que adoptar para que el dimensionamiento sea razonable, ¿no? Bien. Entonces, densidad lineal de corriente es un parámetro que dentro de cierto rango se mantiene limitado, ¿no? Bien.
Entonces ahora yo digo, bueno, si yo tengo como parámetro de diseño la densidad lineal de corriente, puedo relacionar la cantidad de amper conductor que voy a tener en la periferia con la dimensión y ese parámetro, ¿no? Será pi por diámetro, que cuando yo pongo diámetro acá estoy hablando del diámetro medio en el entrehierro, ¿no? El diámetro medio, o sea, el diámetro medido a mitad de entrehierro, quiero decir, ¿no? Imagínense que acá estoy haciendo con línea llena lo que en verdad tendría que ser con, digamos, dibujar ranuras, ¿no? Pero yo acá tengo el diámetro, ¿no? Tengo acá, pongamos el estator, estoy dibujando un pedacito de la superficie interna del estator y bueno, estoy hablando del diámetro que va de mitad de entrehierro a mitad de entrehierro. Este es el diámetro que yo estoy tomando, ¿no? Bueno. Bien, esto es rotor y esto es estator. Bien. Entonces, ahora ya casi que me independizo incluso de qué tensión voy a usar y todo, porque según la tensión yo tendré más o menos conductores a más o menos tensión. Pero llevo ahora una expresión que me vincula la potencia aparente que toma la máquina con las dimensiones. Si yo ahora sustituyo a la cantidad de amper conductor que tiene la máquina por puestos en función ahora de la densidad lineal de corriente y del perímetro de entrehierro, bueno, paso a tener ahora una relación entre la potencia aparente y el volumen. Bien. Sigo. Ahora, la potencia aparente, agrupando la parte dimensional, ¿no? Agrupo la parte, lo que son dimensiones, lo que corresponde a dimensiones. Lo agrupo con, perdón, acá está. L por diámetro y por diámetro, lo que tengo acá es D por L cuadrado. Esto es algo así como el volumen, el prisma que compone el volumen de máquina, ¿no? Bien. Entonces, ahora la potencia aparente, ¿no? Que toma el estator de la máquina asincrónica, en este caso, ¿no? Es proporcional al volumen, o sea, calculada la máquina para una inducción en el entrehierro, B de cresta, valores que puede tomar, vamos a poner de 0,7 a 0,8, 0,85. Obviamente cuando las máquinas son más chicas, más bien se trabaja con inducciones menos exigidas que cuando las máquinas son más grandes. Y densidad del lineal de corriente, pongamos, digamos, hay que ver curvas y demás, pero estaremos en el orden de 25.000 a 35.000 amper metro. Bueno, con estos parámetros que dependerán de la técnica de refrigeración, de la clase de aislación, dependen de una serie de condiciones, ¿no? Entonces, con un volumen de máquina, y en tanto yo diseño la máquina para cumplir con estos parámetros de diseño, con este producto de parámetros de diseño, para una dada frecuencia y polaridad, la potencia aparente, ¿no? Que puede tomar el estator surge de esta relación. Bien. Pero acá lo que vemos que es frecuencia dividido a número de par de polos. ¿Qué es? Bueno, yo agarro y multiplico y divido por 2pi. En todo caso, acá me aparece pi cuadrado, kf, algo. Multiplico y divido por 2pi. Entonces ahora me aparece velocidad de sincronismo en radián eléctrico segundo dividido a número de par de polos. Esto que está acá es la velocidad de sincronismo en radián mecánico segundo, en radián geométrico. Así que multiplico y divido por 2pi y me queda ahora, dividido 2 y por pi, me queda esta expresión. Entonces me aparecen acá una serie de parámetros, todo esto que podrá valer, a ver, pi sobre 2, esto es 1,57 por 0,7 y por 0, esto no debe de distar mucho de 1, ¿no? No dista mucho de 1. Por el producto densidad lineal de corriente por inducción, por la velocidad de sincronismo y por el volumen. Así que evidentemente la potencia aparente es proporcional al volumen y a la velocidad de sincronismo. Claro, pero a mí lo que me interesa es la potencia mecánica que yo le puedo sacar a la máquina, así que puedo decir, bueno, este producto, esto que se parece bastante a 1, muy aproximadamente, está en el orden de 1, ¿no? Porque vuelvo a repetir, esto estará
como le dije, en el orden de 0,7 por 0,90 por 1,57 y está ahí, ¿no? Bien. Bien. Producto densidad lineal de corriente por inducción, y acá nos encontramos con la velocidad de sincronismo en radián mecánico segundo por el volumen de máquina, y esto tiene que ser igual a la potencia extraíble de la máquina dividido coseno phi rendimiento. Dentro de ciertos límites, generalmente el coseno phi y el rendimiento empeoran a medida que la polaridad es más alta, ¿no? A medida que la polaridad es más alta, empeora el factor de potencia, empeora el rendimiento, ¿no? Pero para una potencia dada y para una polaridad determinada, más o menos ese producto puede estar en el orden de, por ejemplo, este producto podrá estar en el orden de, no sé, 0,75, estoy hablando ya de máquinas de potencia entera, ¿no? Pongámosle de 11 kilowatts a, no sé, a 200 kilowatts. Bueno, esto estará entre 0,75, supongamos 4 polos, ¿no? Para 4 polos, bueno, estaremos entre 0,75 y 0,88, qué sé yo, en ese orden, porque estás, ¿no? Entonces, tenemos un número acotado. Bien, entonces la potencia extraíble ahora, ¿no? La potencia extraíble resulta igual a velocidad por volumen, pero si yo acá tengo la velocidad y despreciando la caída relativa de velocidad, ¿no? En carga, puedo decir, bueno, si yo ahora paso coseno phi rendimiento acá, pero paso dividiendo al otro miembro, la velocidad de sincronismo en radián geométrico segundo, ¿qué es lo que tengo acá? Acá lo que tengo es una cupla, aproximadamente la cupla electromagnética. Entonces, la conclusión, y que es importante, que si bien yo ya lo vengo diciendo y todo, es bueno tener claro, es que la cupla electromagnética, el volumen de máquina, ¿no? O la cupla electromagnética es proporcional al volumen de máquina, no la potencia, la cupla electromagnética. Y esto pasa a dar una especie digamos, de flexibilidad cuando yo trabajo con máquinas de mayor frecuencia. Mientras nosotros la frecuencia nos la ponga la red, entonces, si yo quiero desarrollar una determinada velocidad, estoy indiscutiblemente necesitando de una determinada polaridad, ¿no? No tengo mucho no tengo mucho grado de libertad. Si yo quiero desarrollar una cupla electromagnética a una dada velocidad, pues de esto dependo específicamente de la polaridad. Pero si yo quiero ir más allá de las 3000 RPM, bueno, menos de un par de polos no se puede, evidentemente yo tengo que pasar a trabajar con ¿cómo se dice? Con otra frecuencia, ¿no? Ahora, trabajando con frecuencia, pensando en máquinas que por ahí concebidas para operar con distintas frecuencias, ahí sí tengo un grado de libertad en cuanto al cociente de velocidad de sincronismo y polaridad. Sin embargo, fíjense, el volumen de máquina depende de la cupla. O sea, no interesa si yo tengo más frecuencia de red o menos frecuencia de red. Queda indiferente de la frecuencia de red. O sea, yo voy a lograr una cupla electromagnética a función del volumen. Luego, estará en qué frecuencia dispongo y qué polaridad para lograr una determinada potencia, ¿no? O sea, para lograr que esa cupla se desarrolle a una velocidad mayor o menor, el volumen de máquina que voy a necesitar es el mismo. La diferencia va a estar en la frecuencia y la polaridad que disponga para lograr una determinada velocidad. Y yo tendría el mismo volumen de máquina, independientemente, el mismo volumen de entrehierro, ¿no? O sea, el mismo volumen de entrehierro, ¿no? Yo tendría el mismo volumen de entrehierro independientemente de digamos, de la velocidad a la que la máquina vaya a trabajar. Quiero que trabaje a más velocidad, que desarrolle esa cupla a mayor velocidad, pues tendré o que reducir polaridad a la frecuencia de alimentación de red clásica o
aumentar la polaridad, o trabajar con una polaridad mayor, pero con una frecuencia mayor también. Pero el volumen de entrehierro, en principio, termina siendo el mismo. Y cuando digo en principio, es porque yo tampoco voy a poder utilizar una inducción del mismo valor cuando trabaje a frecuencias mayores, ¿no? A menos que mejore la chapa magnética, pero si yo estoy trabajando con 1,6 Tesla y al doble frecuencia, y bueno, pues ahí puedo llegar a tener un inconveniente no relacionado con la saturación, sino con las pérdidas, ¿no? Y ahí un poco por ese punto pasa la problemática. Bien. Cuando yo tengo entonces, dentro de un cierto límite, el rendimiento y coseno phi para una gama de máquina, para un entorno de potencia dado, más o menos cuadra en valores, 0,8, 0,82, 0,84 el producto, ¿no? Entonces, en definitiva, es válido pensar que es proporcional al par. Indiferencia con la frecuencia, ¿no? Porque yo, digamos, yo puedo lograr, fíjense que independientemente de la velocidad, el volumen de máquina se lo lleva el par. Ahora, ¿por qué tomarme este grado de libertad de trabajar con más o menos frecuencia? Pensando que yo estoy ya en una máquina que no va a ser destinada a conectarla a la red, sino que yo tengo ese margen de libertad. Yo necesito desarrollar una cupla electromagnética y una determinada velocidad. Yo puedo lograr la misma velocidad con diferente frecuencia, porque esto es 2pi frecuencia dividido el número de par de polos. ¿No? Bien. El volumen de entrehierro me lo condiciona la cupla electromagnética. La velocidad la velocidad que necesito me va a condicionar la relación frecuencia-polaridad. ¿Y qué me puede llegar a mí a hacer pensar en trabajar a una mayor frecuencia si a lo mejor yo la velocidad que quiero obtener está de todas maneras en el orden de las 3000 RPM? Bueno, Bajar los pares de polos. bueno, ahí viene el punto. Si yo quiero lograr, y ese es el tema, si yo quiero lograr la misma velocidad, imagínate yo necesito la máquina gire a 3000 RPM, ¿no? A 3000 RPM. Esta frase en realidad apunta que es indiferente a la frecuencia, que yo ajusto el número de par de polos para una dada velocidad, ¿no? Velocidad, Sí, ¿no? sí. Para una dada velocidad. Bueno, ¿por qué yo puedo querer o me puede convenir cambiar la frecuencia y consecuentemente alterar la polaridad? Vale decir, trabajar, ¿cuál es la idea? Yo para la misma velocidad, vamos a poner, puse 3000 RPM a propósito, porque es el tope de lo que puedo obtener con 50 Hz, ¿no? Y yo digo, bueno, pero yo puedo obtener 3000 RPM en lugar de 50 Hz con 100 Hz y 4 polos. ¿Me explico? Con 100 Hz y 4 polos puedo obtener las mismas 3000 RPM y adaptando el bobinado a la tensión que disponga, pues erogar la misma cupla electromagnética, tener la misma potencia. Bueno, la diferencia está en que, si yo, y lo voy a hacer así medio geométricamente, ¿no? Polaridad y frecuencia, ¿no? Lo voy a hacer medio a ojímetro. Vamos a poner que esta línea representa como se dice, el entrehierro. Yo aquí voy a tener, si yo trabajo con una inducción máxima, ¿no? Vamos a poner que esta es la inducción de diseño, ¿no? Mi onda de inducción en la máquina de 2 polos va a ser esta, ¿no? Entonces yo voy a tener un flujo que será la integración de esta onda de inducción. ¿Y eso por dónde va a pasar? Bueno, si voy a hacer acá con línea punteada los dientes, ¿no? Vamos a suponer que estos son los pies de diente. Esta línea punteada representa la franja que ocupan los dientes, ¿no? Bien. Y ahora, esto se mete por la corona, ¿no? Este flujo tiene que llegar hasta el otro polo por la corona. Entonces, en la inducción, vamos a poner esta la línea media, parte del flujo, ¿no?
circula por acá, vienen las líneas de campo magnético por acá y se meten por acá, ¿no? Hacen este trabajo la línea de campo. Perdón que me queda bastante fea la forma, ¿no? Pero este es el trabajo que hacen las líneas de campo, para acá, para allá. Entonces, en la corona, por acá, está pasando un flujo, ¿no? Que será el flujo de corona. El flujo de corona va a ser igual al flujo por polo sobre 2. Entonces, si yo para la misma inducción de diseño tengo en el mismo volumen de máquina, tengo la mitad de polaridad, tengo el doble de flujo de corona. ¿Por qué? Porque el flujo por polo lo puedo tomar como una aproximación. Imaginemos que el factor de saturación fuera el mismo, ¿no? El flujo por polo va a ser alfa por b de cresta de diseño por el largo por el diámetro por pi dividido 2 veces el número de par de polos, ¿no? O sea, me da esto. Entonces, obviamente que cuanto mayor sea la polaridad, menor va a ser el flujo por polo a igual inducción y por lo tanto el flujo de corona va a ser más bajo y entonces la altura de corona es más chica. ¿Me explico? Por ejemplo, imagínense que yo pudiese, pero tendría que estar adaptado, ¿no? Tengo una máquina de 4 polos y una máquina de una máquina de 2 polos, ¿no? Imaginemos que ambas dos tienen la misma cupla electromagnética. Yo podría alimentar a la máquina de 4 polos con doble tensión y doble frecuencia. Imagínense que la dispusiera, ¿no? La alimento a la máquina de polos con doble tensión y doble frecuencia y obtengo la misma potencia, ¿no? Obtendría la misma potencia, pero seguramente el volumen externo de máquina va a ser menor porque voy a tener menos corona. Casi que hasta me gustaría probarlo con un catálogo, pero no lo tengo a mano. ¿Se entiende la idea? Agarro dos máquinas, una de 2 polos y una de 4 polos que tengan el mismo par, no la misma potencia, ¿no? Con lo cual la potencia de la máquina de 4 polos va a ser la mitad. Y veo el tamaño de máquina que tiene eso y seguramente el tamaño de la máquina de 4 polos es un poco más chico. ¿Por qué? Porque el volumen de entrehierro va a ser el mismo, pero no va a ser el mismo el volumen total de máquina porque la corona es más chica. ¿Por qué? Porque a igual inducción de diseño, más o menos voy a tener la misma inducción de diseño, tengo menos flujo de corona. Eso hace que cuando yo tengo el grado de libertad de elección de frecuencia, para achicar el peso de la máquina, puede ser factible, si es una máquina que va a estar diseñada para ad hoc un determinado driver con una determinada frecuencia, bueno, por ejemplo, para movilidad eléctrica, para lo que fuera, puedo pensar en este grado de libertad y trabajar con más polaridad y más frecuencia. Y de esa manera achico el tamaño, achico las coronas del rotor bajo la inercia. ¿Se entiende la idea? Y si son máquinas de flujo axial, también es muy importante, porque bajo la llanta digamos, del paquete magnético. ¿Se entiende la idea de esto? Y la hago más finita. Un alfajor más finito. ¿Más o menos se entendió? Sí, sí. Bien. Entonces lo reitero acá. Si la frecuencia es variable de diseño, se puede elegir una relación óptima de polaridad y frecuencia, ¿no? Una relación óptima de polaridad y frecuencia para reducir el tamaño, ¿no? Reducir, en realidad, sería reducir la masa de hierro, ¿no? ¿Por qué digo esto? Uno diría, bueno, pero al final, cuanto mayor sea la frecuencia y mayor sea la polaridad, mejor. No, porque hay distintas cosas, ¿no? Una de ellas es que también que la corona sea demasiado fina no es bueno desde el punto de vista del ruido magnético. Porque imagínense un caño más finito sometido
sometido a una atracción magnética distribuida. Los modos de, digamos, yo tengo determinados modos de deformación de ese caño que es el estator, ¿no? Pero, bueno, si yo tengo más, digamos, ¿cómo se dice? Una corona más fina, ¿no? El pandeo va a ser mayor, o sea, la tendencia al abollamiento. O dicho de otro modo, voy a tener un modo de vibración, o sea, voy a tener más, digamos, una menor resistencia a los modos de vibración, a las deformaciones que se pueden producir, a los modos de deformación que se pueden producir en el estator. Entonces, bueno, tendré más vibraciones, más ruido. Eso es un problema, quizá no el más importante. El otro es que si yo trabajo más frecuencia, a igual inducción, tengo más pérdida por unidad de volumen. Entonces hay un punto en el cual ya no puedo aumentar la frecuencia sin bajar la inducción. No digo siguiendo estrictamente la proporción inversa, pero si yo aumento la frecuencia, ahí tengo que achicar un poco la inducción de diseño. Entonces, de todo esto hay un óptimo en cuanto a pérdidas, en cuanto a, ¿no? O sea, yo al achicar el volumen de hierro, sí, estoy reduciendo en valor absoluto la masa y por lo tanto también las pérdidas, ¿no? Absolutas. Pero aumentan las pérdidas por unidad de volumen. Entonces, también la carga térmica termina resultando mayor. Entonces, es una solución de compromiso, pero esto lo comento porque para algunos diseños de máquina en el cual uno ya tiene el grado de libertad de la frecuencia, ¿no? Es razonable pensar en estos términos. ¿Mm? De hecho, por ejemplo, en brushless DC motor, o sea, motores de corriente continua de imanes permanentes, o bueno. Después, uno de los problemas que hace las características, pensando esto a la máquina asincrónica, ¿no? Es la reactancia de dispersión. La reactancia de dispersión de la máquina define, digamos, dos cuestiones fundamentales, ¿no? Define la corriente de arranque, ¿no? Define la corriente de arranque y define la cupla máxima. Recuerden que la cupla máxima es aproximadamente igual a 3 tensión de fase al cuadrado dividido 2 reactancia equivalente por la velocidad de sincronismo, ¿sí? Aproximadamente. Y la corriente de arranque aproximadamente es la tensión de fase sobre la reactancia equivalente, por supuesto despreciando las resistencias. Pero digamos que tener una corriente de arranque alta, una cupla máxima alta puede terminar en una corriente de arranque alta. ¿Mm? Es cierto, no, que es cierto, perdón. Y también por otro lado decimos, bueno, la cupla de arranque que tendrá que ver con, bueno, la resistencia de R2' en arranque para S igual 1, y esto lo diferencio porque si hay efecto de densamiento, tenemos que considerarlo acá, por la tensión de fase al cuadrado dividido a la reactancia equivalente al cuadrado, esto sería la corriente de arranque al cuadrado, por 3 y dividido omega S, ¿no? Esto sería la cupla de arranque. Así que en alguna medida todo juega, ¿no? Si yo pongamos que la resistencia R2' no la puedo levantar más allá de 3 veces la que tenga en el punto de trabajo, que tampoco la puedo tirar tan para arriba porque termino teniendo mal rendimiento, ¿no? Entonces, cupla máxima, corriente de arranque, cupla de arranque, giran un poquito alrededor, ¿no? Giran un poco alrededor, incluso pensando que para un resbalamiento en el punto de trabajo determinado, yo necesito tener como máximo un valor de resistencia R2' acotado, por una cuestión también de rendimiento, y ese valor de resistencia yo no puedo aumentarlo mucho más allá de un cierto valor que me permita el diseño de la ranura y el adensamiento de corriente, ¿no? Así que todo va un poquito de la mano. Bien, la reactancia de dispersión total tiene 3 componentes. Tiene una componente que es la que denominamos de ranura, ¿no? Que es la que más se va a relacionar con parámetro de diseño. Hay una reactancia de armónicos. La reactancia de armónico, ¿qué es? Bueno, ustedes saben que la fuerza magnetomotriz, en realidad de
la onda de fuerza magnetomotriz es en verdad una senoide, es poliarmónica, y tengo quinto armónico, tengo séptimo armónico, que dependen de las fuerzas magnetomotrices, perdón, dependen de los factores de arrollamiento y de la corrida y de los factores de arrollamiento, ¿no? Que en general la onda de fuerza magnetomotriz es inversa, digamos, la fuerza magnetomotriz de un armónico nu es, voy a colocar así, proporcional, para no andar, bueno, en realidad es 1,35 por el número de conductores activos por fase, por el número de ranura por polo y fase, por el factor el factor de arrollamiento, si lo veo del armónico nu, dividido el orden de armónico nu y por la corriente, ¿no? Así que depende un poco del orden de armónico y de los factores de arrollamiento, sobre todo para los armónicos quinto, séptimo, que el factor de arrollamiento puedo matarlo. Después los armónicos no superiores cíclicamente se repiten cíclicamente y vuelven a ser próximos a 1 para armónicos que se denominan de diente, que son de paso próximo al paso de diente, pero ya para esa altura el nu es bastante más grande. Entonces, bueno, estas fuerzas magnetomotrices provocan flujos armónicos, phi nu, ¿no? Que dependen de, bueno, la fuerza magnetomotriz de armónico nu por mu0 dividido el entrehierro, esta es la inducción máxima, por diámetro, asumiendo que es senoidal, diámetro por largo dividido número de par de polos y orden de armónico, porque el orden de armónico achica el paso polar de armónico, ¿no? Así que, bueno, si yo tengo para una dada corriente, tengo un phi nu, y este phi nu tiene una FEM nu, que será 4,44 por, perdón, voy a colocar con conductores, 2,22 por el número de conductores activos por fase, por el flujo del armónico, por la frecuencia del armónico, pero si son armónicos estatóricos, todos tienen la misma frecuencia que la de alimentación, o sea, los armónicos de orden mayor giran más despacio, así que será por F, por los factores de arrollamiento de armónico nu, ¿no? Factor de arrollamiento. Entonces, la relación entre la FEM por armónico y la corriente por armónico da lugar a una tensión armónica, que serán todos de la misma frecuencia, y que en definitiva se puede representar como, en esa relación de FEM de armónico dividido corriente de armónico, como una reactancia, que es lo que se denomina reactancia de armónicos, ¿no? La sumatoria de E sub nu sobre la corriente, en definitiva, es igual a la reactancia de armónico, ¿no? Esto es la reactancia de armónico. Bien, lo estoy haciendo muy hacia la ligera, ¿no? Lo estoy haciendo así muy a la ligera, pero anda alrededor de esto. Lo que quiero decir es, bueno, yo tengo una reactancia que se debe a los flujos de armónico que se consideran dispersos. Tienen un apantallamiento, un nivel de apantallamiento, porque yo tengo un rotor del otro lado de jaula, pero se los puede considerar que ese apantallamiento lo reduciría aproximadamente en un 10%, poniéndolo de la seguridad, lo tomamos de armónico. Este flujo de armónico, claro, es inversamente proporcional al entrehierro, ¿no? Con lo cual, si yo aumento el entrehierro, el efecto de reactancia de armónico baja. Ese incluso es un recurso a veces, ¿no? Si bien aumenta la corriente de excitación, bueno, bajando un poco la reactancia de armónico, gano cupla electromagnética, ¿no? Gano un poquito de cupla electromagnética, pero pierdo coseno phi, o sea, empeora el coseno phi. Bien. Por un lado, reactancia de cabeza de bobina, bueno, esa es debido a los flujos dispersos en cabeza, que es el elemento, es de las tres componentes, diría que la más importante es la de ranura, la de cabeza de bobina es quizá la menos importante y esta es intermedia, ¿no? Pero depende, la de cabeza de bobina puede llegar a ser pesada en máquinas de baja polaridad. Bien, y en máquina de alta polaridad puede ser más importante la de armónicos. Y la de cabeza de bobina, como el paso polar baja, baja la de cabeza de bobina. Ahí también hay un efecto, si yo trabajo a mayor o menor frecuencia, cambian las inductancias, ¿no? Bien. La componente más relevante en principio la de ranura, y la componente de ranura, ¿qué se debe? Si yo hago una ranura así muy bruta, ¿no? Una ranura abierta, que puede sí considerarse en una máquina asincrónica, como se dice, de cierta importancia, que se trabaja con
se construye con barra, bobinado en barra, ¿no? Imaginemos, yo acá dibujo una sola capa para no hacer lío, pero yo acá tengo una distribución de inducción, ¿no? O de fuerza magnetomotriz, por lo tanto de inducción, que será triangular. ¿Mm? Una distribución de inducción triangular. Entonces, obviamente que digamos, obviamente, se puede considerar como que la permeancia, ¿no?, de dispersión es como si todos los conductores estuviesen a 1/3 del tope de conductor, ¿no?, a una altura h/3 concentrados, ¿no? Todos los conductores estuvieran concentrados acá. Bueno, la permeancia sería la que corresponde a la permeancia que tendría yo si todos los conductores estuvieran concentrados acá, o sea, toda la corriente acá, ¿no? Entonces, y el flujo disperso circularía entonces por una altura h/3. Entonces, la permeancia por unidad de longitud de ranura pasa a ser mu0 por el área de pasaje por unidad de longitud, que es h/3, dividido el espesor, que va a ser obviamente el camino magnético, el largo de camino magnético prácticamente de la línea de flujo disperso que estoy poniendo acá, ¿no? La línea de flujo disperso va de flanco de diente a flanco de diente, más o menos perpendicular a la cara de diente, más o menos perpendicular, y bueno, y esto me da permeancia de dispersión. Bien, la reactancia de dispersión entonces dominante es esta, y lo que vemos que en la medida en que mayor es la altura de ranura y aumenta, y en la medida que mayor es la apertura de ranura, baja. Pero la apertura de ranura, ya hemos visto que tiene que guardar una cierta proporción con el paso de ranura, ¿no? Entonces, el ancho de diente y de ranura son más o menos próximos. Entonces, al ser ancho de diente y ancho de ranura más o menos próximos, yo digo, bueno, número de ranura por el ancho de ranura pasa a ser aproximadamente la periferia de máquina, el perímetro de máquina dividido 2, ¿no? Aproximadamente. Entonces ahora digo, bueno, yo puedo sustituir acá por magnitudes, o sea, puedo sustituir el número A por algo función de la magnitud de máquina, ¿no? Y eso es lo que por ahí tengo acá. Digo, bueno, pi sobre 2, yo dije, bueno, si acá lo que tengo es, perdón, hay algo más que me faltaba, ¿no? Bien, la reactancia va a ser la permeancia de ranura multiplicado por la cantidad de ranuras por el número de conductores activos por ranura al cuadrado, como toda inductancia depende del número al cuadrado. Bueno, el número de conductores activos al cuadrado por ranura multiplicado por el número de ranuras por fase, que es el número de ranura total sobre 3, ¿no? Me faltaba un poco explicar acá. ¿No? Entonces, permeancia. Esto es permeancia de diente, o de ranura, perdón. Por el número de conductores activos por ranura al cuadrado. Esa es la inductancia por ranura. Por la cantidad de ranura por fase, que es el número de ranura total, sobre 3. Y por omega S me da la reactancia de dispersión componente de ranura que consideramos dominante. Bien, ahora digo, bueno, pero para llevar a esto una forma que implique número de conductores por fase al cuadrado, ¿no? Vamos a una forma que se aproxime, digamos, que se relacione ya con el número total de conductores de la máquina. Bueno, número de conductores por fase al cuadrado, ¿no? Hago en este caso, y divido por el número de ranura y ahí llega esta expresión. Número de ranura por el ancho de ranura es igual a la mitad del perímetro de entrehierro de máquina aproximadamente, ¿no? Entonces ahora lo llevo a reactancia igual, bueno, cociente por el número de conductor activo por fase al cuadrado por, y acá aparecen relaciones dimensionales. Altura equivalente, ¿no? Por el largo de máquina dividido pi por diámetro. Bien. Si yo ahora quiero saber, porque lo que interesa en esto es el valor por unidad, cuánto pesa la caída reactiva respecto de U, o dicho de otro modo, esto es lo mismo que hablar de la reactancia equivalente por unidad, ¿no? Esto es esto. Porque a mí lo que me interesa es el término relativo, no el absoluto, para saber, bueno, si varío un determinado parámetro de diseño, ¿qué pasa con la reactancia? ¿Aumenta, baja?
Bueno, entonces ahora lo divido a X por Y, o sea, multiplico y divido por Y, multiplico por Y, y divido por U. Pero la tensión U yo ya la saqué antes. Esta es la fórmula que vimos antes, que es la que viene de 2, factor de forma, factor de arrollamiento, por el flujo por polo y por la frecuencia. Eso, y por el número de conductores activos por fase. Esto es lo que usamos antes, la FEM. Y ahora me queda este cociente, así que finalmente yo puedo trabajar un poquito con este cociente, algunas cosas se simplifican, ¿no? Por ejemplo, acá este largo de máquina con este largo de máquina, digamos, la corriente, acá hay una cosa que me estaba comiendo, la corriente acá, yo la puedo, acá tengo número de conductores y acá tengo corriente. Entonces ahora digo, bueno, 3, número de conductor activo por la corriente, o sea, este 3, uno de estos, ¿no? Uno de estos, uno. Y la corriente, esto es igual a pi por diámetro por la densidad lineal de corriente. Así que A por diámetro, bueno, el pi lo agregué acá adelante, el 12 lo comí por ahí, bueno, quiero decir, hice la simplificación esta, por eso acá queda 2. Bueno, dejando de lado el álgebra, lo que importa acá es que ahora me queda acá A, diámetro se va, largo se va, me queda inversamente proporcional al diámetro, altura de ranura sobre diámetro, medidas lineales, ¿no? Así que esto es lo que tengo acá. Número de conductores activos por fase se va con número de conductor activo por fase. Y, bueno, trabajándolo inducción, acá me queda densidad lineal de corriente sobre inducción. Y fíjense, segrego esto, alto de equivalente dividido diámetro, densidad lineal de corriente sobre inducción, y observo lo siguiente, ¿no? Y observo lo siguiente, si yo mantengo aproximadamente las relaciones digamos, de altura, diámetro, cierta homogeneidad, cierta proporcionalidad dimensional, ¿no? A medida que yo tenga mayor densidad lineal de corriente y menos inducción, tengo más reactancia de dispersión. Por supuesto que incluso trabajando con A constante, ¿no? Se puede deducir que trabajando con A constante, yo tengo, a ver, trabajando con A constante yo mantendría la altura de ranura constante, ¿no? Entonces, si en una máquina, imagínense que yo ya tengo diseñada una máquina, ¿no? El volumen de máquina. Y yo puedo decir, mira, yo puedo trabajar con mayor densidad lineal de corriente y menor inducción, o al revés, más inducción y mayor densidad lineal de corriente y menos inducción, o mayor inducción y menos densidad lineal de corriente. ¿En qué influye eso? Bueno, en tanto yo hago una máquina con el mismo producto de A por B, pero con mayor densidad lineal de corriente y menor inducción, voy a tener una máquina que tiene mayor reactancia y menor corriente de arranque, pero menor cupla electromagnética. Bien, este cociente, bueno, obviamente que cuando yo aumente la densidad lineal de corriente, ¿no? Hay otro parámetro que acá no estoy diciendo, pero en realidad yo tengo que mantener el A por S delta constante, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Si yo aumento A, tengo que bajar ese delta, con lo cual la altura de ranura más o menos se mantiene, porque yo voy a tener que meter la misma cantidad de cobre, solo que, digamos, voy a tener menos amper conductor, pero voy a tener secciones transversales más grandes para regular la carga térmica. Bien, eso lo vemos por acá. Si se considera entonces la altura de ranura dominante, ¿no? La altura dominante es la que aloja a los conductores, ¿no? Entonces, acá digo lo siguiente. La altura equivalente por 3, ¿no? Perdón. Altura equivalente por 3 por el ancho, ¿no? Y por el número de ranura, esto es el área total de ranura. Y esto va a ser igual al N por I, al total de conductores, dividido la densidad lineal de corriente, dividido un factor de llenado, ¿no? Bien, este sigma es factor de llenado. ¿Cuánto? 0,45, en fin. Si se trata de conductores en planchuela, todavía más.
Bien, entonces ahora puedo decir, bueno, la altura equivalente, ¿no? La altura equivalente la puedo determinar simplemente en función de la densidad lineal de corriente y de ese delta. ¿Qué ocurre acá? Si yo aumento, si yo aumento la densidad, perdón, yo una cosa que por ahí fui medio, si yo aumento la densidad lineal de corriente, si tengo que bajar el S delta, cometí un error recién cuando estaba hablando, me trabuqué. Si yo aumento la densidad lineal de corriente, tengo que bajar la densidad superficial, la densidad de corriente en los conductores. ¿Qué ocurre? Al revés, termino ocupando más, termino aumentando la altura de ranura necesaria. Discúlpeme que si yo trabajo con A por S delta constante, me equivoqué en esto, si aumento A, yo tengo que bajar ese delta y termino necesitando más área de ranura porque aumentan los amperes conductor y también aumenta el espacio ocupado. Entonces ahí todavía peor es la relación. ¿Por qué? Porque, digamos, una es cuando yo trato de mantener la relación H sobre D por una cuestión, digamos, de semejanza. Si lo veo desde el punto de vista de semejanza entre dos máquinas, bueno, por supuesto, la relación A sobre B es la que gobierna si hago semejanza dimensional. Pero si yo estoy diseñando la máquina y digo, voy a trabajar con densidad lineal de corriente más grande, pero tengo que observar A por S delta constante, porque esto es la potencia por unidad de superficie, la potencia de pérdida por unidad de superficie, yo tengo que bajar ese delta, con lo cual aumenta todavía más la altura de ranura que necesito. ¿Por qué? Y bueno, porque si yo tengo que alojar más amper conductor y tengo que bajar ese delta, la altura de ranura tiene que ser más grande. Bien, entonces eso todavía conspira más todavía cuando yo aumento la densidad lineal de corriente contra la reactancia. Cuanto más densidad lineal de corriente use, tengo más reactancia en relación a la inducción, o sea, yo trabajo con A por B dentro de cierto margen constante. Yo ya tengo el volumen de máquina, pero puedo trabajar, imagínense, tengo el corte de chapa, tengo el núcleo. Puedo trabajar con más o menos densidad lineal de corriente, con más o menos inducción. Bueno, tengo que encontrar un equilibrio porque si trabajo con más densidad lineal de corriente, pues termino teniendo mayor reactancia y me baja la cupla máxima, que eso es lo que yo les comentaba recién. La cupla máxima, pasando entonces nuevamente en la relación que hay entre la cupla máxima y la reactancia equivalente, asumiendo que la tensión ya está puesta, la frecuencia está puesta, bueno, llegó a esta expresión en donde la cupla máxima termina teniendo una relación inversamente proporcional a la densidad lineal de corriente al cuadrado. De ahí lo importante de, bueno, de limitar la densidad lineal de corriente, no solo por una cuestión térmica, sino por una cuestión de características externas. Perdón, un segundo. Bien. Acá la proporcionalidad va porque, digamos, aparece ¿cómo se dice? Aquí la relación omega S, U cuadrado, termina teniendo una proporción con la inducción. Bueno, vamos a ver ahora qué es lo que pasa con la fuerza magnetomotriz de vacío, o dicho de otro modo, una medida de lo que ocurre con el factor de potencia. ¿Por qué? Porque la fuerza magnetomotriz de excitación, o sea, porque el factor de potencia depende en parte de la fuerza magnetomotriz de excitación. La fuerza magnetomotriz de excitación, que será igual a 1,35 por N por Q por, ¿no? Número de ranura por polo y fase, número de conductores activos por ranura. Esto es número de ranura por polo y fase, ¿no? Esto es el factor de arrollamiento, que será próximo a 1, corriente de excitación. Y esto tiene que ser igual a
la inducción de cresta por entrehierro sobre musero. Si nos ponemos en exquisito, esto tendría que ser multiplicado por el factor de saturación, ¿no? El factor de saturación de diente. El producto número de conductores activos por ranura, por número de ranura por polo y fase, me da número de conductores totales dividido número de polo y número de fase, ¿no? Así que si yo ahora sustituyo, ¿no? Quiero decir, para determinar la corriente de excitación, digo, esto es B por entrehierro, divido 1,35 N por Q por K, bueno, esto da número de conductores totales, ¿no? Bueno, musero, factor de arrollamiento, inducción máxima entrehierro. Sigo. Esta corriente, por el número de conductores, esto lo puedo reemplazar por la densidad lineal de corriente por pi por diámetro, ¿no? Así que me queda acá, ¿no? Una expresión en donde aparece el cociente de entrehierro sobre diámetro por inducción sobre densidad lineal de corriente. ¿Qué es lo que observo acá? Esto sí, efectivamente, guarda una proporción. Esto es constante, ¿por qué? Y porque por una cuestión de tolerancias, ¿no? De tolerancias mecánicas, yo para un determinado diámetro, si el entrehierro, si bien lo quiero hacer lo más chico que pueda, bueno, por una cuestión de tolerancia mecánica no puedo ir por debajo de un cierto valor, con lo cual la relación entre hierro-diámetro y medio como que está impuesta, ¿no? La relación entre hierro-diámetro. Entonces, necesariamente ese valor tiene que ser constante, ¿no? Y entonces, si yo en una máquina, como dije, en un volumen de máquina, yo puedo trabajar, un volumen de máquina, puedo extraer una cupla electromagnética en tanto y en cuanto mantenga este producto A por B constante. ¿Cómo puedo lograrlo? Bueno, si yo trabajo con una más bajo, una inducción más alta. ¿Qué significa esto? Es tener menos conductores, significa tener más flujo. O sea, si gano en flujo, aumento la cupla máxima, efectivamente, pero me aumenta la corriente de excitación. Esto es la corriente de excitación relativa a la corriente nominal. Me aumenta la corriente de excitación. Entonces, relativa a la nominal. Entonces, si yo trabajo con B alto y densidad lineal de corriente baja, ¿no? I0 sobre I nominal o I0 por unidad sube. Pero tengo buena cupla máxima. Si por el contrario trabajo con más densidad lineal de corriente, aumenta reactancia, baja la corriente de arranque, baja, qué sé yo, pero, y baja la corriente de excitación, tengo mejor factor de potencia, pero tengo peor característica externa. Eso es, digamos, más o menos poner un par de cuestiones relativas a, bueno, por un lado el volumen de máquina y por otro lado cómo cambian algunas características de máquina con los parámetros de diseño. Y haber visto un poquito de qué depende la reactancia de dispersión de la máquina, de qué depende la corriente de vacío. ¿Por qué? Y para aprender. Una máquina que tiene una cupla máxima alta, es muy posible, ¿no?, que tenga corriente de arranque alta, y lo pueden ver, corriente de arranque alta y factor de potencia no tan bueno. ¿Por qué? Porque tiene una relación digamos, es una máquina que tiene más flujo que número de espiras. ¿Me explico? Es una máquina favorable digamos, en flujo, ¿no?, desfavorable el número de espiras. Al tener pocas espiras, más flujo, menos, pocas espiras, más flujo, menor densidad lineal de corriente, pero corriente de arranque más alta. Más flujo, más cupla máxima, pero corriente de arranque más alta y peor factor de potencia. O sea, hay ciertas condiciones que cuando uno especifica una máquina, no puede lograr que cuadren todas. Si en algún caso, como yo he visto, se requería de una máquina, por ejemplo, que tuviera un factor de sobrecargabilidad transitoria muy alto y una cupla máxima muy alta, bueno, lograr que esa máquina tenga una corriente de arranque baja es una entelequia. Entonces, lamentablemente, y efectivamente, caso que conozco, es una cupla máxima muy importante, pero la corriente de arranque termina siendo 8,7 veces la nominal. ¿Está? Esas cuestiones van
en alguna medida de la mano. No es la idea que con esto vayan a calcular máquina ninguna, porque hay mucho más para llegar hasta el cálculo de la máquina, simulación y demás. Para eso es toda una asignatura. Pero sí que tengan una idea de cómo se relacionan los parámetros y de qué cosas, en definitiva, uno puede esperar cuando quizá pone como condición técnica a cumplir una característica determinada, en otras características que para el accionamiento pueden llegar a ser por ahí inconvenientes. Yo quiero que tenga una cupla de vuelco muy alta, bueno, voy a tener que bancarme una corriente de arranque muy alta. Y si la máquina tiene que ejecutar un arranque directo, y bueno, pues voy a tener un condicionamiento en la instalación y voy a tener que afinar bastante, quiero decir, voy a tener que estudiar bastante de dónde conectarla, estudiar el hueco de tensión, ver si no puede llegar a afectar otras usos de la instalación. Vuelvo a repetir, la idea de esto no es que entremos demasiado en este álgebra, sí que tengamos claro que reactancia, digamos, densidad lineal de corriente alta, reactancia alta, ¿no? O poco, digamos, poco flujo, muchas espiras, reactancia alta, densidad de corriente densidad lineal de corriente baja, menos espiras, más flujo, corriente de excitación alta, mejor cupla. Lamentablemente, todo no se puede junto. Bueno, esto era lo que quería cerrar. Lo que queda era, bueno, la parte que tengo que mandárselas grabada como para cerrar un poco el temario de la materia. La clase que viene, entonces, haremos parcial. Yo tengo que, bueno, estuve viendo bastante bien los parciales, la parte práctica bien. Digamos, sé que tuvieron dificultades para llegar con el tiempo. Que se nota, porque lo que hicieron en parte teórica fue como más se notaba más apurado, pero en términos generales están bastante arrimado todo, y en el último de los casos se hará alguna prueba complementaria considerando esto. Bueno, tienen, digamos, por supuesto, la consideración de prueba complementaria. Antes de que termine el cuatrimestre, después vamos a ver, digamos, el año, vamos a cerrar el tema respecto a la, ¿cómo se dice?, a cómo vamos a hacer los recuperatorios. Y bueno, y cómo vamos a hacer el cierre para los que hagan la promoción. Bárbaro, profesor, perfecto. Bueno, disculpen, ahora los voy a tener que dejar, porque tengo que salir un segundo, tengo que ir a comprar un medicamento para mi señora. Y bueno, nada, voy a salir un poco en breve. Dale, no hay Cualquier problema. cuestión, estamos a disposición de ustedes. Yo le mandé por correo digamos, un cuestionario guía que, como teníamos en el primero, que yo en el segundo olvidé, digamos, de enviárselos, y creí que estaba, y me parece que no estaban todas cargadas en el campus. Estas no están cargadas, por eso se las mandé primero y después les iré cargando. Bueno, nos vemos. Chao, hasta luego. Gracias, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Luego, profe. Chao, hasta luego.